Bienvenida, bienvenido a esta segunda parte sobre neurociencia de la respiración. Bien, la respiración. Hay dos vías por las que entra la respiración. Uno es el sistema olfativo y el otro por la vía de la interocepción. Hay que tener ahí en cuenta ese trabajo que hacen los pulmones, el diafragma, cómo se recoge esa información del cuerpo por el nervio vago y se lleva al cerebro. En el 2001 se hizo un experimento con ratas y en el cual se descubrió que en el tronco del encéfalo hay un complejo que se llama el complejo Prepottinger, en el cual había una gran densidad de neuronas y se vio que cuando se inhalaba se activaban unas neuronas, cuando se terminaba la inhalación se activaban otras neuronas, cuando comenzaba la exhalación se activaban unas neuronas, cuando terminaba la exhalación igualmente se activaban otras y así también con la apnea natural que surge después de la exhalación. Entonces este complejo lo que hace es que guarda ese patrón respiratorio y claro, esto generó mucha pregunta, ¿no? En plan de por qué hay esta información tan compleja en esta parte del cerebro, ¿no? La pregunta es ¿a dónde va esta información? En el 2017, la Universidad de Stanford siguió el rastro anatómico del complejo Prepottinger y descubrieron que esta información va a un núcleo prioritario para la memoria, para la conexión, también para el procesamiento de nuestras emociones, que voy a leerlo un poquito porque locus, y me trabo con la segunda parte, locus coeruleus. ¿Vale? Lo he dicho una vez bien y luego lo abreviamos a LC, ¿vale? Que se puede abreviar de esa manera. Por lo tanto, este sistema que es prioritario, ¿no?, para la cognición y nuestra regulación emocional es uno de los principales núcleos del cerebro. Así que es la primera vez que se ve como un patrón respiratorio, no la respiración en sí, sino como un patrón respiratorio tiene un efecto en nuestra memoria, en la cognición y en nuestras emociones, ¿vale? Por lo tanto, imagínate si hay impacto de un patrón respiratorio sobre todas estas funciones del cerebro que nos configuran como seres humanos, imagínate lo que hace poner la atención de forma diaria, habitual, en tu respiración, en observar tu respiración, en cambiar también tu patrón de respiración. No es lo mismo cuando llegas a una clase, ¿no? Has estado trabajando todo el día, vienes con acelerado, que ha habido tráfico, que te ha costado aparcar, y llegas con posibles a lo mejor movidas en el trabajo y ahí el patrón respiratorio probablemente va a ser más acelerado, irregular. Entonces llegas a tu esterilla, al principio no cambias de un momento a otro tu patrón respiratorio, lo vas regulando gradualmente, pero hay un cambio en el patrón de la respiración cuando estamos practicando, ¿vale? Y eso también viene por el concepto del vinyasa, ¿vale? El vinyasa es ese sistema que coordina cada respiración con cada movimiento y así vamos enlazando las posturas, ¿vale? Entonces, el vinyasa, que antes me ha salido un poco raro a la hora de pronunciarlo, este sistema de coordinación de respiración con movimiento hace que regulemos nuestro patrón de respiración, ¿vale? Porque esa cuenta que va enlazando cada movimiento da un ritmo constante, da una regularidad a nuestra respiración. No respiras cada vez que te da la gana, no, eso está marcado por el vinyasa, ¿vale? Entonces eso es algo muy interesante que podemos enlazar con este concepto de wow, ¿no? De que sí, el patrón respiratorio, la forma en la que respiramos afecta a nuestra memoria, a nuestra atención y a nuestras emociones. Por lo tanto, cuando ponemos trabajo, intención en nuestro patrón respiratorio, que no me sale, perdón, eso tiene un impacto, ¿no?, en el resto de todas estas funciones que hemos visto. Y es curioso porque estas vías ascendentes las llamaron en este estudio pranayama, que esto lo mencionaba Nazaret Castellanos como que es una manera, ¿no?, del mundo científico de reconocer un poco esa sabiduría, ¿no?, del camino del yoga, que hoy en día, pues gracias a estos estudios, se está pudiendo, ¿no?, demostrar. Por lo tanto, el 2017 es la primera vez que se ve científicamente que según cómo estés respirando, eso tiene un impacto en todos esos procesos de atención, de memoria y de emoción.
¿Por qué? Porque además estas vías ascendentes llegan a la corteza y si, bueno, sabemos, y si no os lo digo, que la corteza es donde se procesa toda la información, se hace consciente. Por lo tanto en cuanto trabajemos nuestra respiración, eso va a afectar a esa información, a esa parte consciente de nuestro cerebro. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la estructura en el hipocampo hay diferentes capas con neuronas y si visualizamos nuestras neuronas como un ejército que se puede ordenar mucho o poco, se ha visto que la respiración, ¿vale?, es fundamental en coordinar esa alineación, por decirlo de una manera, neuronal, ¿vale? Nuestra respiración ayuda a coordinar ese ejército, ¿no?, que podría ser nuestras neuronas. Así que si ponemos esa atención y la intención en nuestra respiración, el impacto en cómo se coordinan nuestras neuronas para que vaya mejor la información tiene un impacto muy positivo. Ya hemos hablado de ese concepto, ¿no?, como el vinyasa nos puede ayudar a que ese ritmo de la respiración, al ser más regular, más constante, y nos hace poner atención en nuestra respiración, porque tenemos que llevar una cuenta en esa inhalación, en esa exhalación, en las respiraciones que nos mantenemos también en las posturas. El momento de mayor memoria que se ha visto que hay en nuestro cerebro es en la inhalación, ¿vale? Ahí el hipocampo es cuando tiene más capacidad de memoria y esta conexión es directa, ¿vale?, con el bulbo olfativo del hipocampo. Por eso se dice que el olfato es el sentido de la memoria, porque hay esta conexión entre estas dos partes. Por lo tanto, me pregunto si cuando queremos darle fuerza un poco, a lo mejor incluso cuando queremos reprogramar la manera en la que nos hablamos o ciertos pensamientos, si quizás cuando inhalamos y llevamos el pensamiento que queremos fijar más ahí en nuestra memoria, en ese hipocampo, puede tener ese impacto, ¿no?, a la hora de, bueno, de ir reprogramando también nuestro cerebro con diferentes creencias, ¿no?, y eso tiene que ver, pues, con esos surcos, ¿no?, que van haciendo nuestras neuronas. Por lo tanto, la inhalación tiene que ver más con la atención y con la memoria, y la exhalación tiene que ver más con el proceso de la amígdala, en el proceso de las emociones. Hay otro estudio del 2017 muy interesante con pacientes epilépticos que tenían que ser operados, entonces, bueno, se les podían poner, ¿no?, el cerebro está abierto, esos electrodos para medir la respiración, el impacto de la respiración en las diferentes estructuras cerebrales. Aquí era muy importante este estudio porque, claro, si cuando se respiraba se hubiera activado todo el cerebro, se entendería que, bueno, que la respiración tiene un impacto en la oxigenación del cerebro, ¿vale? Pero aquí lo que se quería ver si la respiración tiene un impacto en la conducta, teniendo en cuenta qué partes del cerebro se activaban. Y, efectivamente, no todas las partes del cerebro se activaron. Por lo tanto, esto quiere decir que sí, que la respiración tiene un impacto sobre nuestra conducta. La respiración afecta, como dice Nazaret Castellanos, a las joyas de la corona de nuestro cerebro, que serían la corteza cingulada, la ínsula, el hipocampo, la amígdala y la corteza frontal. Estas serían las partes que más afecta la respiración. Vale, entonces, en este estudio había una gráfica que mostraba la mayor activación del cerebro. A estos pacientes que se les estaba operando, se les estaba pidiendo que prestaran atención a diferentes cosas, ¿no?, a estímulos externos, a que les contaran algo y, por supuesto, lo último, que observaran su respiración. Y ahí hacía una reflexión muy interesante Nazaret Castellanos, en la cual decía, si a unas personas que se les está haciendo una operación y se les está abriendo la cabeza pueden prestar atención a su respiración, ¿cuántas excusas nos ponemos nosotros para no dedicarle 5 minutos al día, ¿no?, a dedicarle ese ratito de meditación, de atención a nuestra respiración, ¿no? No hay excusa, ¿no?, para darnos ese tiempo. Bueno, el caso es que vieron lo que más estimulaba al cerebro era cuando se estaba prestando atención, se observaba
la respiración. Por lo tanto, prestar atención a la respiración moldea la actividad cerebral más que atender al exterior. Y esto también me parece curioso porque al final la práctica de yoga nos lleva a ese momento de introspección, ¿no? Esa quinta rama, pratyahara, nos invita a replegar nuestros sentidos hacia adentro para poder llevar la mirada hacia el interior. Entonces ya simplemente esos ratos que podamos darnos cuenta de la práctica, ¿no? Que estamos en ese espacio interno. Imaginaos, ¿no? todo el bien que estamos haciendo a cómo nuestro cerebro, ¿no? Se está despertando, se está activando, se está estimulando. Y por ello, mi manera de definir la práctica más elevada de asana, de yoga, es prestar atención a la respiración en movimiento en el momento presente, ¿vale? Porque no es solo a la respiración, es la respiración en movimiento. La práctica, por ejemplo, de Ashtanga es dinámica y es esa respiración en movimiento en el aquí y en el ahora, en Hatha, ¿no? En ese momento, en el ahora. Por lo tanto, es muy importante observar cómo respiro, porque la respiración entrecortada, irregular, no nos beneficia. El cerebro es un sistema de predicción, entonces lleva muy mal la incertidumbre, ¿no? No sostiene bien saber qué es lo que no va a pasar o va a pasar. Está mucho más a gusto cuando sabe predecir, ¿no? Porque en base a la información que tiene, predice, ¿vale? Entonces, cuando estamos en una respiración, imagínate, irregular, entrecortada, unas inhalaciones más cortas, otras más largas, eso el cerebro hace, bueno, pues sí, que cortocircuite, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto podamos darle un ritmo a nuestra respiración, por eso se dice que sí, que en momentos de estrés o de ansiedad intentemos buscar un patrón de respiración, ¿no? Como poner atención a inhalo, exhalo, porque ya simplemente el cerebro, el saber que hay algo que sabe que va a pasar y que puede aferrarse a ello, ¿no? Que puede seguir, eso calma a nuestro cerebro, ¿vale? Y de ahí vemos, ¿no? Que si hay un ritmo básico, es fácil seguir para nuestro cerebro, eso le va a calmar. Porque una respiración irregular viola ese principio de predicción cerebral, que es cómo funciona nuestro cerebro. Se dice también, ¿no? que una respiración a la deriva es una mente a la deriva, por supuesto. De esto ya hablaban los yogis, ¿no? de cómo ese flujo mental está totalmente ligado al flujo de nuestra respiración. Y se describe como una herramienta súper poderosa, una respiración lenta. Lo ideal es poder llegar a 6 respiraciones, idealmente, por minuto, pero si no intentar llegar a 10 respiraciones por minuto, como ejercicio, ¿vale? El gran recurso de la respiración es eso, es una respiración lenta, profunda, regular, y desde ahí vamos a ver cómo ese patrón hace, por supuesto, que nuestra mente se calme y vaya atendiendo a esos conceptos del yoga, ¿no? Como esas fluctuaciones mentales pueden ir atenuándose poquito a poco. Es muy curioso porque también en la respiración natural hay esa pequeña apnea cuando terminamos de exhalar, y se dice que cuando hay algún tipo de trastorno de salud mental, la amígdala hace que esta apnea sea más larga. Y esto, uniéndolo a esa idea de que el cuerpo nos susurra toda la información que hay, nos avisa de lo que está pasando, y uno se da cuenta cuando a lo mejor incluso uno puede estar un poco triste, ay, me falta la respiración, ¿no? Y eso es la apnea que está haciendo, la amígdala, que está haciendo que se alargue esa apnea. Y yo entiendo eso como una manera que nuestro cuerpo nos está avisando. Claro, tu amígdala no te quiere matar, ¿no? De hecho, la manera de poder trabajar esto es, de forma consciente, alargar la apnea para que la amígdala suelte esa función y de esta manera se regule, ¿no? Pero aquí lo que me parece más interesante es eso, ¿no? Como nuestro propio cuerpo te quiere decir, oye, no estás bien, y lo que hace es que alarga la apnea para que tú te des cuenta, uy,
me falta la respiración, ¿no? Y hay esta información de la cual también habla Antonio Damasio, que el cuerpo susurra, ¿no? El cuerpo nos dice, nos cuenta. Lo importante es estar con el suficiente silencio interno, que esto es algo que, por ejemplo, la práctica Mysore nos da, ¿no? Las prácticas Mysore se realizan en silencio y tu propio silencio lo vas acumulando, ¿no? El silencio es acumulativo en la práctica, lo vamos acumulando porque vamos gestionando cada vez un poquito mejor, ¿no? Ese mundo interno. Y de esta manera, cuando vamos acumulando silencio y podemos albergar silencio, es mucho más fácil poder dejar que la voz del cuerpo emerja, ¿no? Y también que quitemos esas capas, ¿no? A veces que hay de ese ruido mental en nuestro día a día. Así que vemos toda esta información como, bueno, se aúna, ¿no? Con todo el camino del yoga. El yoga habla de pranayama, que es esa cuarta rama en los 8 pasos de Patanjali, como es el control de la respiración, es pranayama, que es esa cuarta rama. Y dentro de los sutras vamos a ver unos sutras, os los voy a ir leyendo para poder comentarlos, que hablan acerca de pranayama, que como hemos dicho es el control de la respiración. Imagínate lo que acabamos de ver, esto habla, ¿no? de la importancia de poder controlar nuestra respiración, ¿no? La ciencia ya dice que una respiración irregular, una respiración entrecortada es fatal para nuestro cerebro, le estresa, le altera. Bien, pues ya el yoga hace ya miles de años hablaba de esto, ¿no? De la importancia de controlar nuestra respiración. El Sutra 249 habla de que cuando esto se produce, pranayama, es posible el control de la respiración, que consiste en la interrupción del movimiento de la inspiración y la expiración. Por lo tanto, para Patanjali, el pranayama es básicamente una interrupción voluntaria del flujo respiratorio. Y esto dices, bueno, ¿para qué vamos a intentar controlar una función que es orgánica, ¿no? O sea, que es involuntaria? Bueno, porque se dice, ¿no?, que precisamente como la respiración está vinculada a nuestra mente, cuando hay una mente agitada, y creo que vivimos en un mundo en el que es fácil que tengamos una mente agitada, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que atender, y eso muchas veces hace pues, que nuestra mente esté alterada y por lo tanto eso se va a reflejar en ese patrón de respiración como hemos visto. Y de hecho, Patanjali en el Sutra 1.34 habla de esto, ¿no? De la importancia para estabilizar una mente. Primero sugiere alargar la expiración y la pausa al final de la expiración. Pero dice que es importante y que es esencial que antes de lanzarnos al pranayama, la mente tiene que estar estabilizada y para ello hay que dominar yamas, niyamas y asana. Por eso, en practicantes que son principiantes, no se recomienda de repente poner a hacer ejercicios de pranayama, porque hay que prepararse, hay que preparar no solo el cuerpo, no solo la respiración, sino nuestra mente para poder entrar en esa cuarta rama, en pranayama. Respirar conscientemente se diría, ¿no?, que es pranayama. El Sutra 250 dice así: el control de la respiración posee las funciones externas, internas y de retención. Está determinado por el espacio, el tiempo y la cantidad y es prolongado y sutil. Aquí también Patanjali también hace mención a la expiración antes de la inspiración y eso también tiene que ver para poder liberar tensiones, ¿no? Cuando expiramos, descargamos tensiones, liberamos experiencias, limpiamos también el sistema, ¿no? Y la inhalación se entiende como una manera de expandir, ¿no?, de llevar todo ese prana, esa energía vital. Bien,
La retención tiene esa denominación que en el mundo del yoga que lo llamamos como kumbhaka. Puede estar Antar Kumbhaka, que es esa retención después de la inhalación, y Bahir Kumbhaka, que es después de la exhalación. Los yogis antiguos entendían también estos ciclos de la respiración como el samsara, como esos ciclos de la muerte, ya que se entiende que cuando inhalamos, ¿no?, nos llenamos de vida, nos llenamos de energía con cada inhalación, y con cada exhalación es ese final, ¿no?, es esa muerte que va con cada exhalación, y así vamos entrando en el ciclo de lo que es la vida, que también lo podemos representar, por ejemplo, con el Trimurti, ¿no? Cuando inhalamos es Brahma, es la creación, es el inicio. Mantener la respiración sería Vishnu, sería la conservación, la preservación, cuando estamos ya dentro de una postura sosteniendo las respiraciones, y ya cuando terminamos tanto cualquier asana con esa última exhalación, o tu práctica sería representado por Shiva, ¿no?, ese dios de la destrucción que da paso a la transformación y a la regeneración. Bien, el Sutra 251 habla de que el cuarto tipo de control trasciende el ámbito de lo externo y de lo interno. Y eso tiene que ver con ese estado de conciencia, ¿no? Ese estado en el cual se encuentra Purusha, que es nuestro espíritu, ¿no?, y la mente en esa cualidad meditativa. Está presente, pero está silenciosa. De esta manera, los estados de los objetos externos o internos no nos condicionan, y de esta manera la respiración se hace larga y regular sin la intervención de la voluntad. Evidentemente esto es una cualidad sátvica, ¿no?, en el cual ya esa guna sattva requiere de ecuanimidad, de claridad y de sabiduría. Bien, el Sutra 2, a ver si me he dejado uno, perdóname. No, ok, está bien, vale, no me había dejado sutras por ahí. Vale, vamos entonces sí, con el 252 dice: a continuación se destruye el velo de la luz. Y esto el sabio Vyasa cita que la mejor forma de ascetismo es el control de la respiración, que al final consiste en ¿qué? En limpiar impurezas de la mente y hacer brillar esa luz del conocimiento, ¿no?, de la consciencia. Por lo tanto, todas esas cualidades que tienen que ver con una energía más de tamas o de rayas, como el miedo, como el deseo, como el ego, como el rechazo, se van reduciendo evidentemente a medida que vamos entrando, ¿no?, en ese control de la respiración. El Sutra 253 habla de que la mente queda concentrada, queda capacitada para las concentraciones. Y es eso, al final, a medida que vas entrenando a tu mente a través de la respiración, puede quedarse en un solo punto, es esa capacidad de concentración mental. El Sutra 254 dice: la retirada de los sentidos se produce cuando estos no entran en contacto con sus respectivos objetos y parece como si imitasen el funcionamiento de la mente. Por lo tanto, cuando la mente se repliega, los sentidos también se repliegan, y de esta manera los sentidos acaban siendo como la naturaleza de la mente y permanece en ese estado de proyectarse hacia el interior, ¿no? Y aquí podemos volver entonces a hablar de esa quinta rama también. Podemos mencionar Pratyahara, ¿no?, que lo que invita es replegar nuestros sentidos hacia el interior. Y el Sutra 255 dice: entonces se produce el dominio supremo de los sentidos. Según Patanjali, el dominio supremo de los sentidos se produce cuando estás en contacto, no con los objetos, ¿vale?, sino que todo se reabsorbe, ¿vale?, hacia su origen, que es la mente. ¿Vale? Entonces el control de la mente es cuando los sentidos están retirados de sus objetos, y esto representa el control supremo. Por lo tanto, vemos también cómo los sutras reflejan ese trabajo de pranayama, del control de la respiración, recordando que el flujo de la respiración está ligado al flujo de la
de la mente. En tanto en cuanto trabajemos el flujo de la respiración, así vamos a poder controlar nuestra mente. Por eso en momentos en los que tenemos o bucle mental o mucha rumiación, lo mejor, por supuesto, no es darle más lugar al pensamiento, es poner la atención en nuestra respiración y, por supuesto, van a aparecer pensamientos, van a invadir y de ahí no se trata luchar contra eso, ¿no? De no, que no me vengan pensamientos. La mente es lo que hace, ¿no? Está diseñada, ¿no? para pensar. Lo que sí que podemos hacer es no agarrarnos a los pensamientos y para ello ¿qué tenemos que hacer? Es observar nuestra respiración, sentir nuestro cuerpo y desde ahí es como podemos controlar cada vez más esas fluctuaciones mentales y se dice, ¿no?, que el yoga es el mejor entrenamiento mental. Y es curioso porque en lo que se basa ese trabajo tanto de asana como del control de la respiración, donde revierte, donde repercute, es precisamente en nuestro estado mental. Así que, una vez más, la sabiduría, ¿no?, de los sutras de Patanjali también hablan de cómo ese trabajo, ese control de la respiración nos ayuda a ir hacia ese control de ese estado mental y en tanto en cuanto, ¿no?, podamos controlar a la mente, gestionar nuestra mente, así también vamos a poder tener un mayor estado de conciencia, que por supuesto lo interesante es que eso se traduzca en bienestar. Bueno, espero que te haya servido de ayuda, que te haya gustado. Te mando un beso muy grande, muchas gracias por tu atención. ¡Mua!